La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 4 de junio del año 2024. En varias ocasiones, Pedro Sánchez se ha preguntado cómo entrará él en la historia de España. ¿A qué hecho histórico quedará vinculado su nombre con el paso de los años? ¿Qué será lo primero que se destaque de su presidencia en los escritos de los historiadores y de los columnistas políticos? Para responder a estas preguntas es probable que tenga que pasar todavía el tiempo suficiente como para que podamos analizar el legado de Pedro Sánchez con perspectiva. Por eso yo no les puedo decir cómo pasará Sánchez a la historia. Pero lo que sí les puedo contar hoy es que este martes 4 de junio del año 2024, a las 12 menos 20 del mediodía, hora peninsular, se ha conocido un hecho político insólito en la historia de nuestro país que tiene a Pedro Sánchez como protagonista fundamental. Nunca antes en la historia de esta vieja nación, la mujer del presidente del gobierno de España había sido imputada por la justicia. Nunca, hasta hoy. Día en el que Begoña Gómez ha sido citada a declarar como imputada por dos delitos tan graves como el tráfico de influencias o la corrupción en los negocios. Por ser este un hecho insólito, nunca antes ocurrido en este país llamado España, el equipo de la Noche de Radio ha decidido cambiar hoy la estructura del programa y realizar desde ahora mismo hasta el final un programa especial para contarles todo lo que sabemos de esta histórica imputación de la mujer del presidente del gobierno y de las reacciones que se están produciendo ahora mismo dentro y fuera de nuestro país. Empezando con la carta que hace unos minutos acaba de publicar otra vez Pedro Sánchez. Les adelanto, por si tenían alguna expectativa, que en la segunda carta del presidente ya no hay anuncios de días de reflexión ni amagos de dimisión. Abro comillas. Lo que van a escuchar son las palabras escritas por Pedro Sánchez. Nueva carta a la ciudadanía. Esto también es de Sánchez. Mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo, a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. Quisiera trasladarle que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. Luego les voy a contar el resto de la carta en la que Pedro Sánchez dice que las urnas, viene a decir que las urnas son las que deben sustituir a los tribunales y decidir si su esposa y él son culpables o no. Pero como el presidente, en esta segunda carta a la ciudadanía, hace apelaciones técnicas a cuestiones judiciales, pido la ayuda de nuestro experto. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. La citación como imputada de la mujer del presidente del gobierno se acordaba a eso de las 10 de la mañana en el juzgado número 41 de Madrid. Begoña Gómez tendrá que declarar el viernes 5 de julio a las 10 de la mañana. En su auto, además de citar a Begoña Gómez como imputada, el juez Peinado habla de lo que están haciendo el fiscal del caso y el abogado defensor de Begoña Gómez y que explicaría la citación de imputación, que el presidente Sánchez por escrito incluye como parte de una campaña orquestada por la ultraderecha. Miguel Ángel, en tu noticia en Libertad Digital, que por cierto,
Miguel Ángel ya nos anunció hace días en este programa, Begoña Gómez va a ser citada a declarar como imputada, porque así lo apuntan los movimientos que está haciendo el juez. Pero en tu noticia de ahora mismo sobre el auto del juez explicas qué es lo que dice el juez sobre las artimañas, las maniobras que han llevado a cabo tanto el fiscal como Antonio Camacho, el del Ministerio del Interior en tiempos del Faisán, ahora abogado de Begoña Gómez cuando no está asesorando a la Moncloa para la amnistía Puigdemont. Explícanos esas artimañas que dice el juez. Bueno, lo primero, Dieter, hay que decir que en su auto el juez Juan Carlos Peinado justifica la citación en calidad de investigada de Begoña Gómez días después de que la Audiencia Provincial de Madrid en su auto pues hablara directamente de que existen hechos objetivos indiciariamente de delito por parte de Begoña Gómez, y para no causar indefensión a Begoña Gómez acuerda su citación para no estigmatizarla. En segundo lugar, como decías, Dieter, pues habla de las maniobras de la Fiscalía. Recordamos que una vez se le notificó a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación, en este caso, en un tiempo récord, a las 24 horas, directamente presentaron un recurso directo ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que pedían archivar la investigación. Pues bien, el juez hoy en ese auto habla de la diligencia inusitada y celeridad nunca conocida por parte de la Fiscalía a la hora de presentar un recurso contra una investigación. Más claro no lo puede decir el juez Juan Carlos Peinado, que, como decías, también se refiere pues a la otra maniobra que ha habido, en este caso por parte del abogado Antonio Camacho, el que fuera mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba en el caso Faisán, que es el que ejerce pues la defensa de la propia Begoña Gómez. Había unas declaraciones de testigo en el marco del caso para este 6 de junio, para esta semana, para este jueves, y claro, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Antonio Camacho dijo que no podía asistir a estas declaraciones porque tenía ya otro compromiso en otra vista judicial previamente. Lo que dice el juez en el auto de hoy es que resulta pues incomprensible que cuando ni siquiera va a declarar su propia defendida, es decir, Begoña Gómez, no pueda ser sustituido en esa declaración por otro abogado, es decir, por otro compañero suyo, y que haya obligado pues a posponer estas declaraciones de testigo pues a un domingo. Dieter, la verdad es que una fecha muy rara, porque es cuando está el juez de guardia y así lo ha pospuesto para días después, para un domingo, y así es como ha contestado pues el juez Peinado a través de su auto a los movimientos de la Fiscalía y del abogado defensor de Begoña Gómez. Es decir, que aquí el juez pide que un forense le diga si es verdad que Barrabés está tan enfermo como para no a declarar, y se hacen los locos. Dice que Barrabés tiene que ir a declarar y alega que está enfermo, que lo cual puede ser verdad, pero eso ya también trastoca los planes. El abogado de Begoña Gómez hace lo que nos acaba de contar Miguel Ángel, el fiscal hace lo que hace el fiscal, pero aquí lo extraño, y este es el argumento hoy del gobierno, el argumentario sanchista, es que lo extraño es lo del juez. Miguel Ángel, creo que vamos a tener que volver a hablar contigo porque hay nueva noticia de Begoña Gómez, ¿verdad? Sí, la publicaremos en un rato, Dieter, y simplemente hacerte, añadirte una cosa a lo que has dicho. Habla Pedro Sánchez en su carta, ¿no?, de que no es normal que un juez dicte una resolución con el objetivo de afectar a las elecciones y tal. Simplemente decirte, Dieter, que precisamente ayer por la noche conocíamos a última hora, pues que Cándido Conde Pumpido, para no perjudicar al Partido Socialista en las elecciones, eliminaba del pleno del día del Constitucional el debate en el cual pues se iba a avalar la reforma del aborto que permitía el aborto a menores de 16-17 años sin el permiso paterno. Conde Pumpido pues debe ser que le debieron dar un toque desde el gobierno diciendo que eso no iba a beneficiar a las elecciones, y lo que hizo fue a última hora sacarlo del pleno del día cuando ya estaba fijado. El que ha sido expedientado por la Junta Central Electoral en varias ocasiones, él y su gobierno, por alterar el normal funcionamiento de una campaña electoral, diciendo que el juez Peinado
hace cosas extrañas. Miguel Ángel, volvemos a hablar contigo en unos minutos. Muy bien, Dieter, un abrazo. La noticia de la imputación de la mujer del presidente del gobierno se producía en pleno Consejo de Ministros. No sabemos si ha sido esto lo que ha provocado el retraso en la rueda de prensa posterior. Junto a la ministra portavoz Pilar Alegría, hoy comparecían, atención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Es decir, el núcleo duro del gobierno, si es que después del episodio de la primera carta, ya tenemos que hablar de la primera carta porque hoy hay una segunda, si es que después de ese episodio y el amago de dimisión, y ya saben luego lo que se produjo después, Pedro Sánchez sigue teniendo núcleo duro, al margen de su mujer, porque recuerden que ni a la vicepresidenta Montero, ni al ministro Bolaños, y mucho menos a Óscar Puente, que aprovechó el periodo de reflexión para promocionarse como heredero de Sánchez, a ninguno de los tres les dijo nada del futuro de la presidencia del gobierno hasta que volvió de Zarzuela, y ya era inevitable, porque iba a dar la rueda de prensa, qué tontería, declaración sin preguntas ni medios de comunicación, declaración que tuvo que adelantar por si alguien de su núcleo duro filtraba el resultado de los días de reflexión a la prensa. En el turno de preguntas, el primero en ser agraciado con la posibilidad de preguntar en Moncloa algo que este grupo de comunicación no puede hacer ya desde hace 14 meses que han vetado a Libertad Digital y el radio, pues el primer agraciado ha sido el periodista del País, que estaba preocupado sobre todo por el juez, más que por la imputación de la mujer del presidente. El juez ha citado como investigada para el 5 de julio a Begoña Gómez. Quería una opinión general del gobierno, entiendo que la dará la portavoz, pero sobre todo te quería una opinión más técnica de los dos juristas, por lo menos, o alguno de los dos juristas que hay en esta mesa, y es si es normal que un juez haga una citación en un momento así, en plena campaña electoral y a más de un mes vista, si esto es habitual o se podía haber dejado para la semana siguiente. Quiero manifestarles, trasladarles dos mensajes: extrañeza y tranquilidad. Extrañeza y tranquilidad. En primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada de nada, como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil. Ahora, eso sí, lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. Los juristas, ¿sí es normal? Esta es la posición del gobierno. No sé si han podido escuchar la sonrisilla, es Óscar Puente, el ministro que se define como jurista, cuando el periodista del País dice, es que le he pedido también una valoración a los juristas Bolaños y Óscar Puente, pero Pilar Alegría no les ha dejado responder. Ojo, el ministro Bolaños, Justicia, Presidencia, Relaciones con las Cortes y hacedor de tantas cosas, silenciado por Pilar Alegría. Ante el señalamiento de la portavoz al juez, señalamiento claro, no, separación de poderes, pero el juez. Segunda pregunta. Pues siguiendo con el mismo tema, y si usted es ministra portavoz y solo responde a usted, le quería preguntar directamente si piensa el gobierno que el juez Peinado está prevaricando. Este gobierno conoce perfectamente la separación de poderes, no solo la conoce, la respetamos. Por supuesto, respetamos las decisiones del Poder Judicial. Ahora bien, también le tengo que decir, sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales y que el propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Le han preguntado una tercera vez
por si estaba acusando de algo al juez. Y Pilar Alegría ha vuelto a repetir el argumento que acaban de escuchar. Respetamos la separación de poderes, pero qué extraño que lo haya hecho el juez ahora. Y ha vuelto a citar de forma sesgada, por supuesto, manipulando el informe preliminar de la UCO, que el gobierno ya retorció a su conveniencia para decir que todo es fango, mentira y bulos. Pero es una lástima que en esa rueda de prensa de hoy en Moncloa no se le haya preguntado por otros informes de la UCO a los dos ministros presentes, a la ministra de Hacienda y al ministro de Transportes, porque tanto María Jesús Montero como Óscar Puente mantienen ahora mismo, a esta hora, en sus puestos al director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javier Fuentefría, y al secretario de Transportes del Ministerio, José Manuel Gómez, pese a que la UCO los ha señalado a los dos en sus informes sobre la trama de adjudicaciones del caso Koldo. Qué pena que no se haya podido hacer esta repregunta de señora Montero, señor Puente, acaban de escuchar citar a la portavoz como elemento de autoridad un informe de la UCO. Y el informe de la UCO que señala a su director general de presupuestos, señora Montero, y el informe de la UCO que señala a su número 3 del ministerio, señor Puente. Pero es verdad que tampoco es que se puedan hacer muchas preguntas, nosotros ninguna desde hace 14 meses en esa rueda de prensa, porque la prueba de que Alegría estaba todo lo contrario a tranquila es que hoy se ha vuelto al formato de rueda de prensa reducida y además con turnos de preguntas bien seleccionados para que nadie molestara con el tema Begoña Gómez a la portavoz. Solo 5 preguntas, una al País, una a RAC1, la radio independentista catalana, otra al Periódico de Cataluña, otra a un periodista especializado en formación económica para que preguntara a la ministra de Hacienda, y el único que se les ha escapado ha sido que siempre hay alguna coartada de decir, oye, es que alguno de que no sea de los de siempre, de los nuestros, hay que darle un turno, y de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, pues tienen una medida de gracia. Y el periodista de ABC, Mariano Alonso, ha podido preguntar, y ante el discurso de la portavoz Alegría diciendo que qué extraña la actuación del juez justo en este momento electoral, tomar esta decisión, pues ha preguntado por la lluvia de millones anunciada hoy por el gobierno a 5 días de que vayamos a votar los españoles. Una vez más, en forma de subvenciones al cine, en forma de ayudas para la FP, en forma de rebajas para el transporte de los jóvenes que vayan a votar. Ha dicho usted que le provoca extrañeza en la coincidencia con la campaña electoral. ¿Cree usted que le puede provocar extrañeza a algunos ciudadanos que, coincidiendo con la campaña electoral y con el último Consejo de Ministros de esa campaña, se hagan anuncios del calado del que ha hecho el ministro Bolaños referente a la vulnerabilidad de los jóvenes en el entorno digital, o al que jocosamente nos ha anunciado el ministro Puente sobre ayudas a personas de entre 18 y 30 años justo en campaña electoral? Hombre, entendería que se tildara de electoral si yo ya anunciara aquí el otoño joven o el invierno de media edad, ¿no? Pero es que lamentablemente las elecciones llegan cuando llegan y el verano joven está ahí a la vuelta de la esquina. Es que no podíamos hacerlo en otro momento. Es que este gobierno se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar. Este es nuestro cometido y a esto nos dedicamos. Aquí no hay ningún gobierno en funciones. Este gobierno está al frente ya desde hace unos meses y lo que nos queda todavía de legislatura es lo que quieran los ciudadanos. Y mientras estemos aquí, vamos a gobernar y vamos a trabajar para todos ellos y para todas ellas. Las elecciones llegan cuando llegan, así que el gobierno puede aprobar unas medidas en forma de lluvia de millones que luego, curiosamente, casi nunca el titular coincide con la realidad a 5 días de las elecciones. Pero el juez no puede citar a declarar como imputada a Begoña Gómez, porque entonces es extraño. Un juez que, por cierto, notificó la apertura de diligencias esperando a que pasara la campaña electoral en el País Vasco. Y aún así le montaron a él un linchamiento y a su hija también.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es uno de los políticos que más ha estado incidiendo en el caso Begoña Gómez desde que Sánchez lo pusiera en el centro del escenario político con su primera carta, al conocer la imputación definitiva de Begoña Gómez, ha dicho esto en un acto de campaña del PP esta mañana. En la citación de Begoña Gómez por corrupción, agencia Reuters, Dieter, titular, un tribunal español cita a la esposa del presidente Sánchez por acusaciones de corrupción. Bloomberg, un juez español llama a declarar a la esposa de Sánchez, un duro golpe para el primer ministro. Prensa americana, Washington Times, la justicia española cita a la esposa del presidente para interrogarla en una investigación nuevamente por corrupción. ABC News, un tribunal español convoca a la esposa del
del presidente por una investigación por corrupción. Y añade el subtítulo: debe prestar testimonio sobre las acusaciones de que utilizó su cargo para influir en acuerdos comerciales. Prensa francesa. Le Monde, la esposa del presidente español, es citada para declarar en una investigación sobre corrupción. Le Monde además la nombra y añade en el subtítulo que Begoña Gómez está investigada por dos delitos de corrupción. Le Parisien en España, la esposa de Pedro Sánchez comparecerá ante un juez en una investigación por corrupción. Le Figaro destaca en su titular que la mujer de Sánchez deberá comparecer el 5 de julio y en el cuerpo de la noticia la información añade que esta acusación supone un duro revés político para el presidente del gobierno. Prensa italiana. La República, el juez cita a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, bajo investigación por corrupción. Está investigada, precisa, por el presunto delito de tráfico de influencias. La RAI, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamada a declarar como sospechosa y se hace con su información de apenas 5 párrafos del nombre del empresario, Carlos Barrabés. Dice que su UTE recibió 10 millones de euros públicos. Diarios en Iberoamérica. El Observador Uruguay pregunta de qué se acusa Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que quedó en el centro de su cruce con Javier Milei. Este diario también habla, Díter, de Barrabés y de las cartas de recomendación de Begoña Gómez. La República, Colombia, el juez llama a declarar a Begoña Gómez en su investigación por tráfico de influencias. Dice este diario colombiano que este caso ha sacudido la política española y que es el responsable de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez en abril. Clarín, Argentina. La justicia española llama a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada, aquí lo entrecomillan, por corrupción. Y CNN, Brasil, fíjate en cómo acaba la información, que también cuela corrupción en su titular. El último párrafo dice: Begoña Gómez no ha hecho ningún comentario público desde que la justicia abrió la investigación en el mes de abril, pero su caso ha tenido repercusión internacional. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. La reacción más esperada ahora mismo era la de Pedro Sánchez. Enseguida nos cuentas cuándo hablará Sánchez. Antes vamos a concluir la carta del presidente. Antes les he dado el inicio, que es poner en duda al juez. ¿Qué más dice esa carta, Esmeralda? Abrimos comillas de nuevo. Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca, que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. Estos próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún mucha más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal. Todo mentira, un gran bulo, uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda que no me quebrarán. Y dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores, el señor Feijóo y el señor Abascal, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano, pero también quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avances. Atentamente, Pedro Sánchez. Rubén, ¿tienes alguna idea? ¿Sabemos cuándo podremos escuchar de viva voz la opinión del presidente sobre la imputación de su mujer? ¿Crees que iniciará una ronda de entrevistas como hizo después de la famosa carta?
Bueno, pues de momento lo que sí sabemos es que después de esta nueva carta a los corintios, mañana Sánchez sí pondrá voz porque tiene un mitin programado en Benalmádena, en Málaga, mitin que se iba a celebrar en la capital, en Málaga, pero bueno, que al final se cambió de ubicación porque Vox había puesto uno a solo 300 metros. El jueves, bueno, pues hay nuevo mitin, esta vez de Sánchez en Barcelona, todavía queda por especificar el recinto en el que lo celebrarán, y ya el viernes, pues por la mañana hay un acto de Sánchez en la sede de UGT en Madrid, en la Avenida América, también será con Teresa Rivera, y por la tarde ya mitin de cierre de campaña de Sánchez con Teresa Rivera y Zapatero en Fuenlabrada, en el cinturón sur de Madrid, así que creo que nos cansaremos bastante de escucharlo. Si en Secretaría de Comunicación, Rubén, además de mítines, nos informan de que en algún momento Sánchez, aunque sea, vaya a dar un canutazo que le puedan hacer los periodistas 2 o 3 preguntas, nos avisas, a ver si el presidente cree que, si es una situación tan extraña, debe prestarse a que la prensa le pueda hacer algún tipo de preguntas sobre esta cuestión. 14 meses lleva sin poder preguntar en la rueda de prensa en Moncloa, ¿verdad, Rubén? Sí, desde el 11 de abril de 2023 sí no tiene visos de que esto cambie, así que nos vamos a cansar de escuchar a Pedro Sánchez, como dices, pero siempre a poderse rehuyendo, como hoy, de responder a preguntas y de convocar ruedas de prensa. Gracias, Rubén, por tu ayuda y por tu trabajo. Pues como no tenemos reacción sonora de Sánchez a la citación de su mujer como imputada, como no podemos meterles el sonido en directo o algún corte que Isaac nos ponga de lo que ha dicho Sánchez hoy de viva voz, de esa imputación de su mujer bajo la acusación de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si te parece, Isaac, vamos a tener que recurrir a la fonoteca, porque sí tenemos algo. Lo que sí tenemos es lo que dijo Pedro Sánchez cuando el imputado fue la pareja de otra política en activo, Lucía. O incluso antes de ser siquiera imputado, Dieter. El martes 12 de marzo de 2024 la Fiscalía denunció a la pareja de Ayuso por defraudar supuestamente a Hacienda. Un día después, Pedro Sánchez inició su ofensiva contra Ayuso en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, exigiendo hasta en 4 veces la dimisión de la presidenta de la comunidad en su cara a cara con Feijóo. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. El jueves 21 de marzo de 2024, Sánchez lleva la polémica a Bruselas. Preguntado por los negocios de Begoña Gómez y la ofensiva del Partido Popular, Sánchez trató de zafarse de la prensa exigiendo la dimisión de Ayuso. Es exigir las responsabilidades políticas que a día de hoy aún no ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un escándalo de corrupción que le afecta a ella personalmente. Y el 22 de marzo de 2024, el juzgado imputó a la pareja de Ayuso por 2 delitos fiscales y falsedad documental. Durante la rueda de prensa del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas, Sánchez dijo que Feijóo se había quedado sin excusas. Creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Feijóo se quedó sin excusas para pedir la dimisión de Ayuso cuando un juzgado citó a declarar como imputado a su novio, al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por un tema de su declaración de Hacienda. Hoy un juzgado cita a declarar como imputada a la mujer del presidente del Gobierno de España, no por su declaración de Hacienda, sino bajo la acusación de tráfico de influencias. Pero, ¿con qué influencias podía traficar Begoña Gómez? Sino con la influencia que le daba ser la mujer del presidente del Gobierno. ¿Y qué va a decir ahora Pedro Sánchez? Pues de viva voz no lo sabemos, pero por escrito, otra vez fango, otra vez tabloides digitales, otra vez ultraderecha, otra vez tertulias radiofónicas y otra vez poner en duda a los jueces. Maite Loureiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. ¿Reacción del Partido Popular a la carta de Sánchez? Bueno, pues vamos de mitin en mitin, porque acabáis de poner precisamente la reacción de Feijóo
a la imputación de Begoña Gómez, que se producía durante un mitin en Santander. Está ahora mismo el presidente del Partido Popular hablando en un mitin en Valladolid, donde estamos a la espera de si se pronuncia, pero de momento desde el Partido Popular han remitido un comunicado a los medios de comunicación donde lo que comentabais ahora, exigen a Sánchez que se deje de cartas enlatadas, dicen, por redes sociales y que se someta de una vez a una rueda de prensa con preguntas ilimitadas. El presidente debe dar explicaciones ante los españoles por hechos que no son ni éticos ni estéticos. Si con la primera carta pretendió ocultar la imputación, con esta pretende pasar por alto acusaciones gravísimas, dicen desde Génova. Acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema que exige pruebas o una rectificación inmediata, y ante escándalos sin precedentes como este, en democracia no se escriben cartas, sino que se da la cara. Es lo que pide a esta hora el Partido Popular. Gracias, Maite, por este sobreesfuerzo de última hora. No paran de darnos trabajo, Loureiro. Sí, y luego, se preveía una campaña más tranquila, pero vamos. Ya, luego la culpa es de Vara, que lo del todo pasa por no sé quién, pues Sánchez la carta, en vez de sacarla por la mañana, tiene que sacar en nuestra jurisdicción. Sí. Gracias por tu ayuda, Maite. Un abrazo, Dieter. Abascal, en Sevilla, le han preguntado por la carta, por lo de la mujer de Sánchez. Escuchen. Parece que le ha cogido afición a las cartas el señor presidente del gobierno, y yo creo que si continúa haciendo más cartas de estas podrá editar algún tipo de libro con un recopilatorio con todas las cartas que manda a la ciudadanía. Es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la presidencia del gobierno y una nueva forma de no dar explicaciones. Tenemos a la señora presidenta del gobierno citada en una investigación en su contra por corrupción y tráfico de influencias. Esto habría bastado a Pedro Sánchez para presentar una moción de censura. De hecho, le bastó. Creemos que el socialismo y especialmente Pedro Sánchez creen que para ellos no se aplican las mismas normas que para los demás. Nos lo han demostrado con la ley de amnistía. A los ciudadanos no se les pasa ni una multa, ni una sola sanción, no se les perdona nada, y a los socios del Partido Socialista se les amnistían los peores crímenes contra la Constitución. Eso es lo que tiene que explicar Pedro Sánchez. Es que esto no fue nunca un caso individual de Begoña Gómez. Esto era un trabajo en equipo. Una cosa de dos. Y cada vez hay más evidencias de ello. La imputación por tráfico de influencias a Begoña Gómez es un señalamiento a Pedro Sánchez, que no puede ser también citado a declarar como imputado por el juzgado número 41 de Madrid, porque es aforado. Ayer les contamos que el propio Pedro Sánchez, en un acto en Zaragoza el 22 de enero de 2021, entre las cartas de su mujer apoyando a Barrabés y que él, su gobierno, decidiera soltarle la pasta a Barrabés, Sánchez, en un acto, públicamente promocionó a la empresa de Carlos Barrabés, la puso como ejemplo e incluso vendió alguna de las herramientas que tenía esta empresa. Plataformas gratuitas para pymes. ¿Les suena, no? Pues hoy hay más datos, Borja. 18 días después de los elogios del presidente del gobierno, la firma de Barrabés ganó la fase subjetiva de otro contrato público por valor de 2,3 millones de euros. Publica OK Diario que el gobierno, a través de redes.es, dio el primer puesto a la UTE de Barrabés en la fase cuya cuantificación depende de un juicio de valor. La UTE del gurú del máster de Begoña Gómez ganó esta fase por apenas 5 décimas. Y esta fase subjetiva fue la que decantó la balanza a favor de Barrabés. En la fase económica, la UTE de este empresario no presentó la oferta más ventajosa económicamente, pero le sirvió con la ventaja que había conseguido en la fase subjetiva, y así se llevó Dieter el contrato de más de 2 millones de euros que ahora la UCO ha puesto en el foco. Atención también a esta noticia que publica El Debate. Begoña Gómez prestó su nombre a Barrabés para conseguir contratos públicos hasta 14 días antes de ser investigada. En la última adjudicación, que le fue otorgada desde el Ministerio de Trabajo, los técnicos redactaron un informe al que ha tenido acceso este diario, donde hicieron constar que Barrabés seguía utilizando como gancho que dirigía una cátedra en la Universidad Complutense junto a la mujer de Pedro Sánchez. Después de hacer constar esto, la empresa de Barrabés ganó el concurso compitiendo con 10 compañías más y lo ganó teniendo en un apartado una puntuación de 0,
concretamente en el de publicaciones de investigación del equipo de trabajo. Los técnicos hicieron constar que Barrabés intentó usar la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense para conseguir más puntuación y a su vez también quisieron dejar por escrito que ese hecho no influyó para que se le adjudicara el contrato. Defiendo que los hombres y mujeres podamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Joder, pues algunos tenían más derechos que otros. Más noticias, Voz Populi. Begoña Gómez aceleró la captación de clientes para su negocio en la Complutense por si fallaba la investidura. A los 2 días de que el PP ganara las elecciones generales, es decir, el 25 de julio del pasado año, con el gobierno de su marido en funciones y con un escenario de gobernabilidad incierto, Begoña Gómez firmó el pliego de una licitación de la Complutense para desarrollar la famosa plataforma y la web en la que se aloja la aplicación. Y hablando de la famosa aplicación, publica El Confidencial que Begoña Gómez admitió en un documento confidencial que Indra, Telefónica y Google montaron su software. Esa información figura en una presentación de PowerPoint de 18 páginas con fecha noviembre de 2022 que la mujer de Sánchez utilizaba en foros reducidos para explicar el funcionamiento de la plataforma. En la penúltima página del documento, bajo el título Colaboradores del proyecto, la mujer del presidente reconoce que la aplicación fue desarrollada por Indra, Telefónica y Google, pero es que Dieter, el PowerPoint también identifica como colaboradores del proyecto al Pacto Mundial de Naciones Unidas, a la ONCE, a la nueva patronal Compymes y también a la Cámara de Comercio de España. Una Cámara de Comercio que recomendó a su red y a grandes empresas matricular a la gente en el máster de Begoña Gómez, según desvela El Mundo. La directora general de la Cámara de Comercio de España aconsejó a los dirigentes de la organización, mediante un correo electrónico, el curso que dirige la mujer de Pedro Sánchez a 7.000 euros por alumno. Es decir, que una corporación tutelada por el Ministerio de Economía, como es la Cámara de Comercio, no solo ayudó a Begoña Gómez a promover su plataforma para empresas, sino también a captar alumnos para el máster que dirige. Y por último, de momento, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Dieter. Noticia a punto de ser publicada en libertaddigital.com. Última novedad que tenemos sobre Begoña Gómez, Miguel Ángel. Pues lo que vamos a publicar, Dieter, en Libertad Digital en los próximos minutos es que la CEO de Guacalúa, Leticia Laufer, trabajó para el empresario Juan Carlos Barrabés antes de que se acordaran los millonarios patrocinios para el Africa Center que dirigía la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Es decir, Dieter, se empieza a cerrar el círculo. Hay que destacar pues que, como se publicó en varios medios de comunicación, pues desde Guacalúa, que era la filial de Globalia, pues estuvo patrocinando, ¿no?, al Africa Center que dirigía Begoña Gómez durante el periodo en que ella dirigía este centro, por una cantidad cercana al 1.000.000 de euros. Guacalúa pues era dirigido por Leticia Laufer, y fíjate por dónde. Leticia Laufer, antes de ponerse al frente de Guacalúa, estuvo durante más de 2 años trabajando para el grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés. Y claro, también hemos aportado, Dieter, en la información que vamos a publicar en Libertad Digital, un documento en el cual pues se recoge cómo Barrabés y Leticia Laufer acudieron a la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo que se celebró en el año 2018. Por cierto, Dieter, Laufer comparecerá mañana por la tarde en la Comisión de Investigación del Senado. Bueno. Y lo de Laufer no lo elegimos nosotros, es que se apellida así. Laufer, la famosa, nuestra amiga Laufer de Guacalúa, trabajó también antes para Barrabés. De Barrabés a Hidalgo y tiro porque me toca. Miguel Ángel, muchas gracias. Si hay alguna noticia más de Begoña Gómez de aquí a las 11, trataremos de no molestarte. Un abrazo, Dieter. Luca Constantini, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todas estas cosas que estamos contando y que van a formar parte de este programa especial por la imputación de Begoña Gómez deberán ser juzgadas en los tribunales. Juez Vara, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Todo pasa por Dieter, la carta también. No esperábamos menos. Estaba todo pactado y bien pagado. Pero para saber si esto tiene consecuencias penales,
Deberemos esperar a lo que digan los jueces. Sin embargo, Vara, Luca, y ahora se sumará como siempre Cristina Losada y Fernando Lázaro, vamos a tener programa especial Esmeralda, porque dijo Esmeralda, ¿hay programa especial? Hombre, es que hay programa especial. Es el día, sí. Hay quien opina que la ejemplaridad en política significa simple y llanamente que la política tiene que ir siempre un paso por delante de la legalidad. La ejemplaridad en política significa, simple y llanamente, que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad. Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España. Y porque no había otro para quien pedirla. Esto fue en un acto del PSOE. Rita Barberá murió poco después. Por supuesto, nadie se acordó en el PSOE y empezando por Pedro Sánchez, que de Rita Barberá no había nada. Y por cierto, Sánchez pedía la dimisión de Luis de Guindos porque cuando dimitió el señor Soria, que dimitió después de que en los medios de comunicación se montara la mundial, porque Soria había dicho, bueno, pues si yo no tengo presencia en esta sociedad que tenía algo en un paraíso fiscal o en Panamá, le sacaron y le dijeron, sí que tenía, dijo, ya, pero es que esto es de hace 30 años. Soria dimitió y a Sánchez no le pareció suficiente y por eso dijo que tenía que dimitir Luis de Guindos. Hoy, todos los que pedimos a Sánchez que siga su propia doctrina y asuma responsabilidades políticas después de que por primera vez en la historia de España un juez haya llamado como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la mujer del presidente del gobierno, todos los que pedimos a Sánchez que siga su propia doctrina de asunción de responsabilidades, formamos parte, según la segunda carta de Pedro Sánchez, de una cuidada coreografía diseñada por una coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Las radios, las cita textualmente Sánchez, que contemos estas noticias somos amplificadoras del ruido y del fango y trabajamos para la desinformación. Con su carta, Pedro Sánchez ha convertido las elecciones del próximo domingo en un plebiscito sobre él mismo y las actividades imputadas de su mujer. Por eso, el 9 de junio, España se juega algo más que unas elecciones europeas. Por eso, el 9 de junio, España, para bien o para mal, marcará el futuro de nuestra democracia en los próximos años. Por eso, hoy, a 5 días de esa cita con las urnas, en la noche de radio, hacemos este programa especial para usted.